Bueno, mis hermanos, bienvenidos a nuestra clase número 9. Dios les bendiga, una feliz noche para todos. Esperamos que esta clase sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Un saludo también muy especial a los hermanos que por algún motivo de fuerza mayor no se pueden conectar en vivo a la clase, pero ven la clase en diferido, ven la grabación. Un saludo también para cada uno de ellos. Vamos entonces a disponernos para iniciar orando al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos muchísimas gracias porque nos permites encontrarnos una vez más, seguir desarrollando este estudio bíblico tan especial, tan importante acerca de la adoración bíblica. Háblanos, Espíritu Santo, a través de la enseñanza que tienes preparada para nosotros en esta noche y podamos ser edificados con tu verdad, Señor, y puedan ser nuestras vidas transformadas por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se han conectado en esta noche para escuchar este estudio bíblico, recibir este discipulado. Bendíceles, guíales y háblales a su corazón para que ellos puedan cada día crecer más en el conocimiento de ti, en el conocimiento de tu palabra y crecer cada día más como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Te lo pedimos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con la clase número 9 y vamos a desarrollar un tema muy interesante, o seguimos desarrollando el tema de quién es un verdadero adorador. ¿Cuáles son las características de aquella persona que es un verdadero adorador? No un falso adorador, sino un verdadero. Como dijo Jesús, aquellos que son verdaderos adoradores tienen, digamos, una serie de aspectos, referencias, características, detalles, actitudes que los identifica a ellos de una manera especial. No todos los creyentes en Cristo son verdaderos adoradores, ¿sabía usted? Hay muchas personas que pueden asistir a la iglesia y dicen o creen ser cristianos porque van a una iglesia cristiana, pero realmente ese no es el factor determinante para afirmar que somos cristianos. Somos cristianos porque creemos en Cristo primeramente como nuestro Señor y Salvador, y eso nos lleva a un segundo, digamos, nivel, y es obedecer a Cristo, aprender de Él sus enseñanzas y practicarlas en nuestra vida, ponerlas por obra. Es decir, seguimos a Cristo y eso implica obedecer sus enseñanzas, su estilo de vida, el modelo de vida que Jesús plantea para nosotros, sus seguidores, sus discípulos. Eso es ser un verdadero cristiano. La palabra más bíblica para aquellos que seguimos a Cristo es discípulos. De hecho, Jesús nunca se llamó a sí mismo o llamó a sus discípulos o a aquellos que le seguían, los llamó como cristianos. El concepto de cristiano viene posterior, digamos, post-resurrección. Después de la resurrección, cuando Jesús asciende y entrega la gran comisión a sus discípulos en Mateo 28, pues vemos allí que ellos comienzan a crecer, comienzan a multiplicarse, comienzan a predicar de Cristo, aquel que resucitó, que venció la muerte al tercer día, su Señor, su Mesías, su Salvador. Comienzan a hablar de Él de manera natural en las veredas, en los pueblos, en los diferentes lugares, ciudades donde se encontraban los discípulos. Y la iglesia primitiva comienza a expandirse, comienza a crecer. Precisamente de eso estuvimos hablando un poco el domingo en la predicación. Y si ustedes, de pronto alguien de ustedes no estuvo el domingo, le invito a que escuche la prédica de este domingo anterior, la cual iniciamos una serie de mensajes acerca de la evangelización, la importancia de la evangelización y el discipulado, la importancia de la gran comisión. La iglesia primitiva entonces comienza a multiplicarse, a crecer.
Y las personas, o digamos la sociedad judía actual dentro de ese contexto social, comienzan a identificar a estas personas que hablan de un tal Cristo o de un tal Jesucristo que que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Entonces comienzan a llamarlos cristianos porque son seguidores de ese Cristo del cual ellos hablaban. Ese es un adjetivo que viene de la boca de los no creyentes. Cuando dicen los cristianos, de hecho es como un poco despectivo. Generalmente a los seguidores de determinada religión o determinado maestro o profeta siempre los llamaban, digamos, obviamente según el nombre que tenía digamos, su Dios o su maestro o su profeta. En este caso, a la iglesia primitiva, los no creyentes les llamaron a ellos los cristianos, porque seguían a Cristo. Pero si vamos a la Biblia, al texto bíblico, a la Sagrada Escritura de manera literal, nunca nosotros, los hijos de Dios o el pueblo de Dios, nos autodenominamos como cristianos. Digamos, el título más adecuado para nosotros como hijos de Dios y como seguidores de Cristo es discípulos. Somos discípulos de Cristo. Claro, el decir que somos cristianos tampoco es malo, no es que tenga un significado negativo, sino que quería explicar un poquito, digamos, la profundidad de esa palabra, de dónde viene ese concepto. Entonces, realmente ser un cristiano es ser un discípulo de Cristo. Y ser un discípulo significa, la palabra discípulo viene de disciplina. Entonces ser un discípulo de Cristo significa ser un seguidor disciplinado de Cristo. Es decir, una persona, hombre o mujer, cualquier persona, que ha decidido o ha sido llamado por Dios para seguir a Cristo de manera disciplinada, constante, con firmeza, con dedicación, con consagración, siempre aprendiendo de su maestro y queriendo imitar a su maestro, porque de eso se trata, digamos, cuando se adquiere una disciplina, y es que el discípulo logre imitar o aún superar a su maestro, que lo que el maestro le enseña, pues el discípulo lo aprenda de igual manera y lo haga igual o lo haga hasta mejor. Entonces, realmente tú y yo somos discípulos de Cristo, pero esto nos tiene que llevar a otro, digamos, a un tercer nivel, por decirlo así, avanzando en la madurez espiritual, ¿no? Subiendo el nivel con la pretensión de que cada día seamos más maduros en Cristo. Entonces, ese tercer nivel podría llamarse verdaderos adoradores. Hay muchos que son discípulos de Cristo, que son genuinos cristianos, van a una iglesia, no son cristianos por ir a una iglesia, pero se congregan, sirven en algún ministerio, pero resulta que por desconocimiento, probablemente, puede ser por dureza de corazón, hay diferentes factores por los cuales esa persona posiblemente no es un verdadero adorador en el sentido bíblico que hemos estudiado hasta el momento. Es decir, son personas que creen en Cristo, que aman a Cristo, que se congregan, que sirven a Cristo, pero su nivel de comunión y de cercanía con Cristo es limitada. Entonces, la adoración nos permite, cuando la entendemos de manera bíblica, como lo venimos estudiando hasta ahora, la adoración nos permite subir el nivel de intensidad que tenemos en nuestra comunión con el Señor. Porque comenzamos a hacer más énfasis en una vida de oración, en una vida de estudio bíblico, en una vida de adoración permanente,
y de conexión en el espíritu con el Espíritu de Dios. Y para eso tenemos que entender cómo funciona la adoración bíblica. El tema anterior nos comienza, en la clase número 8, nos comienza a abrir un panorama mucho más profundo de lo que Dios espera de nosotros como verdaderos adoradores. Estuvimos hablando de la intimidad que debe tener un verdadero adorador. Si tú quieres ser un verdadero adorador, tienes que aprender a desarrollar una intimidad constante, intensa, fuerte con Dios. Esa es la base de la mesa, esa es la base, el fundamento de todo lo que viene más adelante. Si lo primero no es desarrollar una buena intimidad con Dios, pues mis hermanos, estamos apuntando hacia el lado equivocado. Estamos desubicados y desenfocados. Todo parte, obviamente, de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando entendemos que es a través de la fe, creyendo en la obra de Cristo en la cruz, que nosotros podemos ser salvos. Ese es el punto de partida. Pero después Dios nos quiere llevar a otros niveles. Y ese nivel de profundidad comienza cuando entendemos que debemos ser verdaderos adoradores. Y para ser un verdadero adorador, lo primero que debes comenzar a practicar en tu vida de manera permanente e intensa es tu intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Aprender a manejar el tiempo, ¿no? A saber tener un orden de prioridades, no permitir que el trabajo y las ocupaciones del día a día y los afanes de este mundo te absorban todo el tiempo de tal manera que no tienes ni siquiera una hora del día para pasar con tu Señor en intimidad a través de la palabra y la oración. Entonces, si quieres convertirte en un verdadero adorador, lo primero es tener intimidad con Dios. Ahora, vamos al segundo punto de este tema de quién es un verdadero adorador. En esta noche, mis hermanos, vamos a hablar sobre la mentalidad que debe tener un verdadero adorador. Este es el segundo punto. Su mentalidad. ¿Cómo debe ser tu mentalidad si quieres convertirte en un verdadero adorador? Los que son verdaderos adoradores tienen una forma de pensar muy distinta a la mayoría, muy distinta a los demás. Precisamente porque hemos entendido o hemos comenzado a practicar una intimidad con Dios tan especial que eso comienza a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de organizar nuestras ideas y pensamientos en nuestra mente. Bueno, ustedes saben, por sentido común, que nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Finalmente, nuestra conducta, lo que hacemos, cómo nos comportamos en el día a día, las reacciones que tenemos frente a las circunstancias del día a día, la forma en que nos relacionamos con los demás, en fin, todo lo que tiene que ver con la conducta es el resultado del pensamiento, es el resultado de lo que hay en la mente, ¿sí? Y también la forma de hablar, la forma en que nos expresamos, el tipo de lenguaje que usamos, también refleja y expresa lo que hay en nuestra mente. Realmente, cuando la Biblia habla de corazón, no, de manera literal nunca se está refiriendo a ese músculo que tenemos aquí en nuestro pecho que bombea sangre las 24 horas. Realmente, cuando la Biblia se refiere en muchas ocasiones, que usted lee la escritura, por ejemplo, en los Salmos, usted se da cuenta que habla mucho del alma y el corazón. Y a veces en el Nuevo Testamento el espíritu. El espíritu con E minúscula se refiere al espíritu humano. Con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Entonces todo ese tipo de palabras como alma, corazón o espíritu se refieren realmente es a la mente, al cerebro del ser humano. ¿Dónde está el alma del ser humano? Recuerden que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo.
Y el alma, de manera, digamos, específica, se ubica es en nuestro cerebro. En nuestro cerebro es donde tenemos una grabadora que va registrando todo lo que sucede en nuestra vida, todos los eventos, el conocimiento lo va guardando, todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Vamos adquiriendo conocimiento día a día y todo eso se va grabando y se va registrando en nuestro cerebro. Eso es lo que se llama en esa parte del alma que se llama el intelecto. Y dependiendo también de la cantidad de información y el tipo de información que tú recibas o acumules en tu cerebro, en tu mente, entonces vas a desarrollar un tipo de ideas, de pensamientos, de principios, de conceptos que te van a llevar a una forma de actuar y de hablar. Entonces todo empieza ¿dónde? Todo empieza en nuestra mente, en nuestra forma de pensar. Por eso el Señor nos quiere llevar a un cambio de pensamiento, a una transformación de mentalidad. Eso es un cambio espiritual. ¿Por qué? Porque todo empieza, nuevamente, como lo estoy diciendo, repito, todo empieza por la mente. Debemos transformar nuestra mentalidad. ¿Cómo procesamos nuestros pensamientos y qué tipo de pensamientos procesamos? Para poder tomar decisiones, para poder actuar, para poder vivir el día a día. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro cerebro, con nuestra mente, con el tipo de información que entra a nuestra mente. Tenemos que ser cuidadosos, celosos, cautelosos, celosos sobre todo de la información que está entrando por nuestros sentidos receptores, que son los ojos y los oídos. Ahí es donde radica la importancia de esto y el cuidado que debemos tener con nuestra mente. Entonces, si queremos ser verdaderos adoradores, sí o sí definitivamente tenemos que tener una transformación en nuestra mentalidad. Y esto nos lleva a Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, la mente de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros, es decir, nosotros los que creemos en Él, sus hijos, su pueblo, su iglesia, tenemos que la mente de Cristo. Tenemos la mentalidad de Cristo. Por lo menos así debería ser. Se supone que así es. Porque si Él es nuestro Señor, nuestro Maestro, y aprendemos de Él y de lo que Él dice y lo que Él piensa, pues entonces debemos aprender a tener la mentalidad de Cristo, como Cristo piensa. Muy bien. Referente al contexto de esta porción de 1 Corintios 2:16, el contexto de este pasaje habla de que la mente de Cristo, ojo con esto, la mente de Cristo es una mente que discierne las cosas que son del Espíritu. Si tú puedes ahora o mañana en tu devocional leer todo el capítulo 2 de 1 Corintios, te lo recomiendo. El contexto hace referencia a que la mente de Cristo discierne las cosas que son del Espíritu. Es decir, el que tiene la mente de Cristo, el que piensa como Cristo piensa, aprende a discernir las cosas que son de Dios. Aprende a percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Y es una mente que tiene sabiduría y que tiene revelación de Dios para captar el conocimiento divino. Para captar el conocimiento divino, para entender la revelación de Dios en la Escritura, hermanos, se requiere una iluminación especial, y esa iluminación la da el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo da esa iluminación a partir de una mente que comienza a transformarse a la mente de Cristo. Tiene que ser que esa persona comience a pensar como Cristo piensa, a adaptarse al pensamiento de Cristo. ¿Para qué? Para que pueda comprender la revelación de la Sagrada Escritura. Esto no
no se entiende de manera, digamos, automática, superficial. Muchos católicos romanos tienen una Biblia abierta en la sala de su casa, pero no la entienden. La tienen abierta generalmente en el Salmo 91 o en el Salmo 119, pero la tienen abierta más como una especie de amuleto, creyendo de que si tienen la Biblia abierta allí en el Salmo 91, entonces eso les va a traer protección o bendición a su casa. Pero de nada sirve tener una Biblia abierta en la sala de la casa si no la lees, si no la estudias. Es más, algunos la leen, pero no la entienden. ¿Por qué? Porque se requiere tener la mente de Cristo. Y para tener la mente de Cristo, obviamente, tuviste que haber nacido de nuevo, tener al Espíritu Santo dentro de ti, que abre tu entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Entonces el apóstol Pablo aquí está hablando de ese tipo de mentalidad que tiene un hijo de Dios. Y después, conectando el concepto de la mente o el concepto del pensamiento, apoyándonos en otra escritura que está en Filipenses capítulo 4 versículo 8, el apóstol Pablo también nos describe una serie de 8 características que debe tener todo hijo de Dios, que sea un genuino creyente convertido a Cristo de verdad y que quiera ser un verdadero adorador. Esas son las condiciones, digamos las características que debe tener nuestra forma de pensar, porque hasta aquí digamos que todo está muy bien, muy claro, muy fácil de entender. El hecho de que el Señor quiere que tengamos su mente, su mentalidad, su forma de pensar. Pero ¿cuál es esa forma de pensar? ¿Cuáles son esas características que tiene la mente de Cristo? ¿O que debe tener un hijo de Dios y un verdadero adorador? Vamos a mirarlas en esta noche según Filipenses capítulo 4 versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Aquí vemos la descripción de una serie de características que debe tener nuestra manera de pensar. Los que somos hijos de Dios y por lo tanto verdaderos adoradores. No podemos pasar desapercibida esta porción bíblica de Filipenses 4:8. A veces leemos muchos versículos en la Biblia, pero no le damos la importancia que se merecen. No le damos el nivel de importancia que, que requieren, el respeto que requiere la palabra de Dios, de tal forma que digamos, wow, esto es importante y debo aplicarlo a mi vida. Vamos a mirar entonces esas 8 características. En primer lugar, dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. Y lo verdadero, cuando dice todo lo que es verdadero, pues se relaciona con la verdad. Un verdadero adorador piensa siempre en la verdad. Primero, en ser genuino, en ser transparente, en ser real, en no haber hipocresía en su adoración, ¿sí? Sin apariencias falsas, sin engaño, sin mentira. Esa es la primera forma de pensar que debe tener un verdadero adorador. Siempre pensando en aquello que es verdadero. Pensando en ser una persona verdadera. En ser una persona transparente, sincera. Que no está preocupado por el qué dirán o por aparentar cosas que realmente no son reales en su vida, sino que el verdadero adorador siempre está interesado en la verdad.
hay verdad en su vida. Es muy importante esto, pensar en todo lo que es verdadero. En segundo lugar, dice la Escritura que debemos pensar en todo lo honesto. Cuando dice todo lo honesto, pues se relaciona directamente con el concepto de la honestidad, que va muy ligado con el anterior, que es el concepto de la verdad. Entonces, un verdadero adorador piensa en ser confiable, ser una persona que es leal, una persona fiel. Siempre debemos estar revisando las intenciones de nuestro corazón. Eso nos lleva a preguntarnos, ¿por qué hago esto realmente? ¿Por qué sirvo a Dios en determinado ministerio? ¿Cuáles son las intenciones de mi corazón? ¿O cuáles son las intenciones que tengo cuando me acerco a las personas? ¿O cuando me acerco a Dios? En fin, siempre estamos pensando en ser honestos. ¿Para qué? Para que yo pueda ser una persona confiable para los demás también. La honestidad es un valor muy importante que debe estar en la vida de un verdadero adorador. Después dice la Escritura, todo lo justo. Piensa en todo aquello que es justo. Y todo lo justo se relaciona con la justicia. La justicia. ¿Y la justicia qué es? La justicia es todo aquello que es recto, que es derecho, que es equilibrado, donde no hay corrupción, donde no hay maldad. Entonces el verdadero adorador debe pensar en aquello que es recto, que es derecho, que es equilibrado, que es equitativo, donde no hay, repito, corrupción o maldad en su corazón. No puede haber eso. En su manera de pensar, una persona que es un verdadero adorador siempre está interesado y preocupado por vivir en rectitud, por vivir en justicia, por pensar en hacer las cosas de manera justa. Muy importante eso. Número 4. Todo lo puro. Todo lo puro. Muy importante también. Todo lo puro. ¿Con qué se relaciona esto? Con la pureza. Entonces, un verdadero adorador siempre debe pensar en ser consagrado para Dios. Recuerden que la palabra consagración se refiere a estar apartados para Dios, exclusivamente para adorar a Dios y para servir a Dios. Esto tiene que ver, la pureza tiene que ver con consagración. Si no somos consagrados a Dios, apartados solo para Él, para vivir en santidad para Él, para su gloria, pues entonces no vamos a ser puros y no vamos a tener una mentalidad pura. Entonces debemos ser como verdaderos adoradores, apartados de cosas, de pensamientos, de hábitos que puedan contaminar nuestra mente. Muy importante eso. Que nos puedan alejar del enfoque espiritual en Dios. ¿Sí? El enfoque espiritual en su palabra, en su presencia. Todo aquello que pueda entrar por nuestros sentidos receptores para desenfocarnos de las cosas de Dios es un factor, digamos, posiblemente contaminante, si se puede decir así. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestros oídos y nuestros ojos, que son nuestros sentidos receptores. Cuidar también nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra manera de hablar, de relacionarnos con los demás.
Todo en exceso es malo. Por ejemplo, mucha televisión, viendo muchas novelas o viendo demasiadas series, demasiada información, que obviamente la mayoría de ese contenido no tiene un contenido bíblico. Siempre estamos expuestos bajo el riesgo de contaminar nuestros pensamientos con conceptos y principios que no son de Dios. Entonces, el tipo de música que escuchamos, las películas que vemos, las conversaciones que tenemos, todo el tipo de información que podamos, que pueda entrar a través de nuestros oídos y nuestros ojos, tenemos que filtrarla, tenemos que cuidar esos sentidos receptores para no permitir que entre cualquier tipo de cosa a nuestra mente. De eso se trata la pureza. Si queremos ser puros, hermanos, sí o sí, definitivamente, si queremos tener una mentalidad pura, tenemos que dejar de hacer muchas cosas que no agradan a Dios. Dejar de practicar ciertas cosas que no agradan a Dios. Dejar de escuchar música que no agrada a Dios, con determinado mensaje que no agrada a Dios. Dejar de ver cierto tipo de contenidos audiovisuales que no agradan a Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos llamados a vivir para agradar a Dios. Y agradar a Dios es esa preocupación de que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, pues de verdad sea agradable delante del Señor. De verdad, Él se goce, Él se alegre de lo que nosotros hacemos, escuchamos, vemos. Tenemos que cuidar mucho lo que entra a nuestra mente. De eso se trata la pureza. Después dice la escritura, todo lo amable. Todo lo amable. Cuando dice todo lo amable, ¿con qué se relaciona? Se relaciona con la amabilidad. El concepto de la amabilidad. Entonces, un verdadero adorador piensa siempre en ser cordial, en ser respetuoso con la gente, en ser generoso con las personas que le rodean, con todos los que estén a su alrededor, familia, amigos, compañeros de trabajo, hermanos en la iglesia, donde quiera que se encuentre, siempre aquella persona que de verdad es un verdadero adorador, se caracteriza por su actitud de amabilidad con todas las personas. Y le da prioridad y le da honra a los demás antes que a sí mismo. Eso es lo que hace la diferencia en un cristiano verdadero. Y es que antes de estar pensando en sí mismo y en sus propios intereses, está pensando en ayudar a los demás. Está pensando en bendecir a los demás. Entonces, debemos cambiar nuestra manera de pensar respecto a esto. Un verdadero adorador tiene que ser siempre amable, pensar en ser amable. Eso tiene que ver mucho con la actitud, en cómo nos relacionamos con los demás. Número 6. De buen nombre. De buen nombre. Cuando dice de buen nombre se refiere a la sana admiración. Es decir, un verdadero adorador piensa siempre en manejar con prudencia y con humildad la admiración que recibe de los demás. Pero también en saber dar una sana admiración a los demás, valorando sus virtudes y valorando sus habilidades. Es como un punto de equilibrio. En la admiración que tú recibes por los dones, talentos y habilidades que tú tienes, en cualquier área de tu vida, sea en lo profesional, en lo laboral, en lo ministerial, siempre habrán personas que se acercan a ti y que te admiran por esos dones, talentos que tú tienes. Entonces, allí es donde tú tienes que saber manejar con prudencia y con humildad esa admiración que tú recibes de los demás, y precisamente no caer en altivez y en soberbia.
sino manejando esa admiración con humildad. Pero también debes aprender a dar sana admiración a aquellos que también tienen dones, talentos y habilidades. Y tenemos que reconocer y valorar esas virtudes y esas habilidades que tienen los demás. Entonces, el buen nombre se refiere a eso. El buen nombre es, digamos, la buena fama que tiene una persona por aquello que hace y que genera admiración hacia él o hacia ella. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos, digamos, un buen manejo del buen nombre. El buen nombre, tanto nuestro como de los demás. Después dice, si hay virtud alguna, en esto pensad, si hay virtud alguna. Y este aspecto es muy importante, porque nos lleva a hablar y a pensar en el concepto de la excelencia. La excelencia. La palabra virtud se relaciona con eso, con aquello que hacemos de una manera, digamos, sobresaliente, de manera excelente, mejor que cualquier otra persona. ¿Sí? Con virtud, es cuando dicen tal persona es virtuoso en un instrumento o en hacer tal actividad o tal determinado arte, es un virtuoso, es una virtuosa. Entonces, ¿por qué? Porque tiene un don especial y lo ha practicado tanto que lo ha llevado hasta un punto de excelencia. Entonces, esto tiene que ser una forma de pensar en nosotros. El verdadero adorador siempre debe pensar en ser excelente en todo lo que hace, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu hogar, tu familia, en el ministerio, todo lo que tú hagas, dar lo mejor de ti, esforzarte al máximo, dar tu mayor esfuerzo. No puede haber mediocridad, ni pereza, ni flojera, desidia, nada de eso. Tú tienes que rechazar completamente toda actitud de mediocridad en tu vida. Tienes que aprender a pensar, a dar lo mejor de ti en todo lo que tú hagas, hacerlo excelente, de tal forma que aquello que tú hagas siempre deje huella, una huella de virtud en tus acciones y en tus resultados. Precisamente que los demás puedan admirarte y decir, qué bien, el hermano tal o la hermana tal hace muy bien esto, se ve que se esfuerza y lo hace con excelencia para Dios. Eso nos debe identificar a nosotros, hermanos, como nos debe identificar nuestra manera de pensar. No a la mediocridad, sí a la excelencia. Y finalmente dice la Escritura, pensad en lo que es digno de alabanza, si hay algo digno de alabanza. Y esto nos lleva a hablar del sano elogio. El sano elogio. Elogio es cuando tú reconoces la labor de esfuerzo y precisamente la virtuosidad y la excelencia de otra persona. Y tú felicitas a esa persona. Y tú motivas a esa persona y reconoces lo bien que ha hecho las cosas. Entonces, eso es elogiar. Eso tiene que ver con algo que es digno de alabanza, algo digno de elogio. Entonces, digamos que hay un sano elogio, hay un buen, digamos, un rango limitado de elogio que es saludable. Ya cuando el elogio es enfermizo, es porque la persona ya está idolatrando a esa otra persona. ¿Sí? Cuando ya está detrás de esa persona a toda hora diciéndole cosas exageradas. No, pero cuando nosotros reconocemos la labor de esfuerzo y de amor que tienen las demás personas por aquello que hacen, sobre todo en las cosas de Dios, en la iglesia, en el servicio, nosotros debemos aprender a pensar con sano elogio
elogiarlos con palabras de felicitación, palabras de motivación, reconocer aquello bueno que ha hecho aquella cosa buena que ha hecho la persona para motivarlo y que pueda seguir adelante, que pueda seguir adelante. A veces es muy importante esto, mis hermanos, en la iglesia, estimularnos los unos a los otros con palabras de elogio. Por ejemplo, cuando los pastores predican, están haciendo un gran esfuerzo para llevar la palabra del Señor con sana doctrina, con un buen estudio bíblico profundo. El pastor se ha preparado durante horas para predicar. Es bueno cuando nosotros, los hermanos que escuchamos la palabra, después nos acercamos y felicitamos al pastor y lo motivamos y le damos palabras de sano elogio. ¿Para qué? Para que siga adelante. Gracias, pastor, por esa prédica. Me animó, me exhortó. El Señor me habló hoy. Salgo animado, motivado hoy a seguir adelante. Entonces, ese tipo, estoy haciendo un ejemplo práctico, ¿no? O los hermanos que sirven en la alabanza. Es bueno animarlos, es bueno felicitarlos, es bueno elogiarlos hasta determinado punto, sin vanagloriarlos, sin exaltarlos tampoco demasiado. Entonces, esta es una forma de pensar que debemos tener nosotros como verdaderos adoradores. Muy bien, mis hermanos, esas son las 8 características de la forma de pensar que debemos tener nosotros. Dice el apóstol Pablo que pensemos, recuerden, en todo lo que es verdadero, es decir, en la verdad, en todo lo que es honesto, en la honestidad, en todo lo que es justo, en la justicia, en todo lo puro, la pureza, en todo lo amable, la amabilidad, de buen nombre, en la sana admiración, si hay virtud alguna, en la excelencia, y si hay algo digno de alabanza, en el sano elogio. Vamos a orar y a darle gracias a Dios por este tema de hoy, siempre pidiéndole al Señor que nos ayude a pensar como Él piensa. Aquella mentalidad que discierne las cosas de Dios, las cosas que son del Espíritu, y que nos dé el entendimiento para comprender su revelación. Esa es la mentalidad de Cristo. Y esa mentalidad tiene que tener estas principales 8 características. Reflexionemos en esto, revisémoslo y apliquémoslo a nuestra vida. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener tu mentalidad, a tener la mente de Cristo, a aprender a pensar como Cristo piensa, con todas estas 8 características, Señor, que describe el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, allí en 1 Corintios, Señor. Que realmente nos identifiquemos como cristianos, como discípulos de Cristo y verdaderos adoradores, porque tenemos una manera de pensar diferente a la del mundo. El mundo piensa distinto. El mundo piensa con maldad, con corrupción, con envidia, con engaño, con hipocresía, con carnalidad, con impureza, con inmoralidad. Oh Señor, pero todos nosotros, tu pueblo, nos debemos identificar con todo lo contrario a esa manera de pensar. Que pensemos en la pureza, en la santidad, en la honestidad, en la verdad. Que pensemos en la amabilidad, que pensemos en la sana admiración, en el sano elogio, que pensemos en la excelencia. Oh Dios, ayúdanos a dejar la mediocridad espiritual, ayúdanos a poder subir de nivel, de entendimiento, de madurez en Cristo Jesús, para que cada día nos parezcamos más a ti, Señor.
Perdona nuestros pecados y límpianos porque hemos procedido de manera equivocada al tener una mentalidad parecida a veces a la del mundo. Pero nuestra mentalidad tiene que ser como la tuya, Señor. Cristocéntricos, bibliocéntricos y enfocados en estas características que tú nos has presentado en tu palabra, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén.